al Señor. Muy bien, mis hermanos. El Señor ha estado tratando con la iglesia, no lo podemos negar. Necesitamos ir a la raíz del asunto y todo comienza en el hogar. Nosotros como seres humanos somos el fruto de nuestro hogar. Lo que se ha vivido en el hogar es determinante para que tengamos nosotros el comportamiento que tenemos y que podemos, hermano, rectificar en lo que ha estado extraño, anómalo. Y Dios lo que quiere, hermanos, es responsabilizarnos para que nuestro hogar sea un remanso de paz, sea, hermano, donde se enseñe exactamente al Señor. Aleluya. El religioso lo que hace es estar en el culto, pero en su hogar es diferente. Nosotros queremos hacer lo contrario. Queremos ser, hermano, así como en la casa de Dios, así en nuestros propios hogares, que nuestros hijos digan: no, mi papá y mi mamá de verdad que están buscando al Señor, que están aprendiendo a serle fieles al Señor. Que no digan como una hermana mexicancita que cuando escuchó el testimonio de sus padres, que el papá decía que tenía una buena relación con su esposa, y a cada rato le decían: ¿verdad, mija? ¿Verdad, mija? Así estaba él, ¿verdad? Y la chica, muy sinceramente, en su forma de hablar, así hablan los mexicanos, dijo: ¿a poco? ¿Sí, tú? Ándale. Así hablan ellos, ¿no? ¿Te acuerdas tú, mi hermana? Qué bueno. Bueno, no queremos esa situación. Queremos, hermano, que nuestra familia sea la primera en convertirse al Señor por nuestra manera de comportarnos, de caminar en el Señor. Eso es grande, hermano. Muy difícil que alguien viendo un testimonio así no se quiera convertir al Señor. Problema, hermano, de que no muchos aman al Redentor es porque no miran redimidos. Y nosotros queremos manifestar nuestra redención en el Señor. Amén. Muy bien, rápidamente, hermanos, el tiempo siempre se nos escapa. Quiero llevarlos a pensar lo que la palabra de nuestro Dios nos aconseja, nos enseña, para que salgamos, hermano, de toda situación natural y vengamos a lo sobrenatural. En la primera clase, hermanos, qué bueno es saber que tenemos acceso al poder, no al concepto frío, sino al poder de Dios que puede cambiar las cosas, que hace la enorme diferencia. Yo todavía me pregunto, ¿cómo fue que el hacha que se le cayó a aquel hijo de los profetas pudo flotar? Eso es imposible. Claro, es imposible para lo natural. Pero cuando está el poder de Dios, hermano, no hay ninguna restricción. Todo es posible. Aleluya, es lo que queremos alcanzar nosotros atendiendo a la palabra. Como en esta tarde, ya es mediodía, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En el capítulo número 3 encontramos el punto de nuestra reflexión. En versículo número 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y versículo 5. Así reza la palabra del Señor. Y el Señor encamine vuestros corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Os mandamos pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Punto. Hasta ahí dejamos la lectura. Parece que omitimos orar por el hermano Tomás Alfredo Morán y Ricardo Aníbal Garat, leo yo, delicados de salud, presión alta tienen, y cirrosis parece que leo yo aquí también. Cirrosis, bueno. También por la hermana Elvia Aguirre, mamá de las hermanas Cepeda, que son diaconisas de la iglesia, está delicada de salud. Bueno, oremos. Unámonos en oración. Padre, exponemos delante de ti estas peticiones, porque tú eres el que oyes nuestra oración. Y queremos, Señor, que tú extiendas tu poderoso brazo y actúes. Y haz, Señor, así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dales una oportunidad, Señor, de estar con salud y bienestar para que vengan a buscar tu rostro. No queremos una sanidad nada más. Queremos, Señor, la sanidad del alma, más que la del cuerpo. Te pedimos, Señor, por esto, para estos pacientes, para estas necesidades. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Muy bien, según hemos leído, hay algo que sorprende. Pareciera, hermanos, que nosotros tenemos el timón de nuestra vida.
y que las cosas que hacemos lo hacemos por discernimiento, por lo natural de nuestra mente. Pero en realidad, mis hermanos, poco sabemos y de lo poco todavía profetizamos acerca del asunto. Y en cuestiones, hermano, de las cosas más grandes de nuestro Dios para con nosotros, necesitamos la guianza. Necesitamos que el Señor nos encamine. Y es muy grato pensar en lo que sucedió con el pueblo de Israel, que caminaba hacia la tierra prometida, cruzando un desierto sin camino, un desierto inhóspito, sin agua y sin nada, hermano, que comer. Y por supuesto necesitaron ellos que el Señor los encaminara para hacer las jornadas que estaban determinadas por Dios que ellos tendrían que hacer. Porque todas las jornadas, por muchas que fueron, fue el Espíritu de Dios el que los condujo. Fue el Señor el que puso el principio y el final de cada jornada. Y dice la Escritura que el arca de la alianza, tipo de la presencia del Señor, cargada por los levitas, lo hacían, hermano, ellos tomaban la delantera por 2000 codos, que son aproximadamente 1000 metros, es decir, 1 kilómetro. Qué distancia, ¿verdad? Yo hubiera pensado que eran algunos metros, unos 10 metros, pero era 1 kilómetro de diferencia entre los que portaban el arca de la alianza y el pueblo que venía ordenadamente según sus tribus. ¿Y sabe por qué? Porque no había camino. Y el arca de la alianza, vuelvo a decirlo, tipo de la presencia del Señor, era el que les abría el camino, puesto que no había camino. El Señor abría el camino para que Israel caminara en la jornada que el Señor les había determinado que tenían que caminar. Aparte de eso, la nube que estaba, hermanos, sobre Israel en el día era una nube que los cubría de los rayos tan poderosos, tan fuertes, ultravioleta de un desierto. Se puede imaginar usted el calor, los rayos tan inclementes, y sin embargo esa nube los cubría. Y en la noche, que también podrían ellos caminar, era la nube que era un fuego que les hacía lumbre, que los alumbraba de tal manera que Israel no se podía extraviar. Tenían que encontrar, hermano, muchas cosas como oasis. Encontraron una vez 12 fuentes de agua en un lugar llamado Elim y 70 palmeras. Era un oasis donde ellos podían estar, hermano, pues tomando nuevas fuerzas. Pero además de eso, la roca que los seguía, que era Cristo, era el que los abrevaba, el que los ponía en condiciones buenas para marchar. Era algo más, hermano, que refrigerarlos, que ponerlos en buenas condiciones. Impresionante todo lo que hacía Dios con Israel, porque Él era el que los encaminaba. Incluso en las guerras que tendrían ellos que librar con sus enemigos, el Señor los preparó primero para ser avesados en la guerra, especialmente hacer que el Señor interviniera en cada batalla, con las trompetas de los sacerdotes, con la alabanza de estos hermanos, de tal manera que Dios intervenía, porque el Señor se mueve en medio de las alabanzas de su pueblo. Alabado sea su poderoso nombre. Tú quieres ver el poder de Dios, vas a tener que volverte una persona que alaba, que glorifica, que exalta su santo y poderoso nombre, y verás cómo Dios interviene. Aleluya. Bueno, este es un símil, hermano, es una figura de lo que ahora hemos leído. El apóstol Pablo, que siempre tenemos que tener la consideración de los escritos suyos, porque es el único hombre que recibió el dechado de lo que el cristiano debe practicar. Es, hermano, el diseño. El hombre tiene muchas conjeturas, el hombre tiene muchas ocurrencias, sobre todo en el ritual de la iglesia. Ponen esto, ponen lo otro, y es increíble, hermano, el desorden que vemos en la iglesia nominal de estos días. Usted sintoniza ahí, abre en YouTube y va a encontrar, hermano, unas cosas escandalosas. Un pastor que se creía Batman sale ahí, hermano, y otro que se cree que es Michael Jackson, y unas barbaridades, unas cosas, hermano, lamentables.
Porque el hombre es así, cuando no sabe, cuando no tiene comunión con Dios, se le ocurren mil tonterías. Pues para asegurarse del bien y del buen caminar del cristiano, fíjese lo que legisla el apóstol Pablo, porque esta es una legislación, estas son leyes, son decretos que tenemos nosotros que tomar en cuenta. Hermanos, no nos han llamado a caminar de una manera natural. Volvamos a Israel. Fíjese que todo estaba a cargo de la nube y de la conducción del arca de la alianza. Uno pensó, porque tal vez salen las películas así, un gran tropel de personas caminando en el desierto hacia la tierra prometida, pero está muy lejos de ser así o de haber sido así. Ellos caminaban en orden, según sus tribus y encabezadas por el príncipe de esas tribus, y el arca de la presencia del Señor en medio. Pero en este caso se adelantó 1 kilómetro para abrirles camino. Todo estaba a cargo de él. Pues hermano, un desierto que no tiene camino, que no tiene señales y que es inhóspito, se necesitaba pues un encaminamiento, un encauzamiento en el camino que no existía, pero que el Señor lo estaba haciendo. Por eso en todas las jornadas Israel acertó a caminar según Dios quería que caminaran. Aún un hermano, cuando el Señor tuvo que juzgarlos, cuando ellos, hermano, eran difíciles, eran personas duras de servir, el Señor los mandó dar vueltas 40 años en un desierto. Pero aún así las jornadas eran certeras, eran para que Israel dejara todo el bagaje egipcio que traían y ser verdaderamente un pueblo cercano al Señor. Todas las jornadas estaban determinadas por el Señor. Imagínense que dice la Escritura que cuando la nube que los cubría, la nube que los protegía, la nube que los guiaba, se detenía, era momento de hacer un alto. Israel se relajaba, descansaba, pero si la nube se movía, todos a caminar otra vez. Sea una semana, sea un día, sea un mes, si la nube se movía, Israel se movía. Si la nube se detenía, Israel se estacionaba. Son lecciones del pasado que tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Nosotros no podemos caminar, hermanos, según el antojo de nuestro corazón, según la idea que tengamos. Nosotros no somos tan listos, perdóneme, hermano, yo lo digo también por mí. No somos tan listos como para aprender, como para saber cosas espirituales. No podemos decir así, así es, así pienso yo. Ese es mi punto de vista, dijo uno. Aquí no interesa el punto de vista de nadie. Aquí lo que interesa, hermanos, es que caminemos según Dios quiere que lo hagamos, guiadamente. ¿Por qué cree usted que Jesús dijo acerca del Espíritu Santo? Que Él nos guiaría en toda la verdad. No a toda la verdad, sino en toda ella. Es una guianza necesaria, porque nosotros no conocemos ni el léxico, hermanos, espiritual, mucho menos lo que esto produce, lo que esto significa. Por eso Pablo muy honestamente dice: en parte conozco y en parte profetizo, hasta que venga lo perfecto, conoceré como yo he sido conocido. Aleluya. Así que su consejo es oportuno que lo tomemos nosotros también en cuenta. Le dice a los de Tesalónica: y el Señor encamine. Es el deseo de Él y es el mandamiento también, porque Él es el que tiene el diseño de Dios. Me impresiona la palabra encamine. También puede ser dirige. Esta versión tan hermosa dice encamine. Cuando uno no conoce, necesita que lo encaminen, que lo encarrilen, para que su marcha sea correcta. No sea que esté caminando al revés, haciendo énfasis en lo que no es importante y dejando de lado lo que sí lo es. Fíjense que Israel, hermano, ya en la tierra prometida, según su historia, los sacerdotes, los fariseos y toda la gente que tenía algo que ver con la ley de Dios, instituyeron mandamientos de ellos, mandamientos de hombres.
anulando los mandamientos de Dios. Mire uno muy especial. El mandamiento del Señor decía: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sabe qué hicieron ellos? No, si tú tienes un haber y vas a consagrarlo al Señor, ya no tienes por qué valer a tus padres. Con eso anularon el mandamiento del Señor. El Señor no quiere, hermanos, que nosotros descuidemos nuestra familia. Prioridad número uno, sí, es amar al Señor sobre todas las cosas. Pero a nuestra familia, hermanos, hay que tenerle mucho aprecio, mucha sensibilidad de lo que necesitamos hacer. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es prioritario. Y hay una promesa de que tus días se alargarán sobre la tierra. Hermanos, así se lo dijeron a Israel, pero también vale para nosotros. Porque ¿quién no puede honrar a su padre y a su madre? Si es hermano justo. Sí, ellos son los que nos dieron la vida, los que nos mantuvieron, los que nos educaron, etcétera. Es muy oportuno recordar estas cosas. Pero Israel, hermano, lo hacía de una manera tan extraña, ¿verdad? Lo que se ponían a hacer es dar diezmos sobrados tal vez, pero no atendían a sus padres. Y eso estaba incorrecto porque anulaban el mandamiento del Señor. Porque primero era honrar a sus padres y después diezmar en la presencia del Señor, como bien lo hacía Israel. Todo es cuestión de orden y de entendimiento para que le vaya bien a uno. Ahora sí, que el Señor encamine vuestros corazones. Como que nuestro corazón es veleidoso, como que se va por muchos lados, como que cambia de parecer. Si algo es difícil de entender es, hermano, la reacción del corazón. Es una cosa terrible. Mejor ni lo vamos a examinar, porque hasta el gran rey David tuvo un desfase de su corazón. Ofendió gravemente al Señor y su conciencia, hermanos, se apagó, se acalló, y tuvo que el Señor enviar un profeta de la talla de Natán para pintarle una parábola y decirle: el hombre injusto de la parábola eres tú, oh rey. Jehová no se ha agradado de lo que tú has hecho con Urí Eteo, uno de tus mejores generales. Pero hasta ahí David reaccionó, conciencia acallada, porque él dijo: pues yo soy el rey, y como rey yo puedo hacer lo que tenga en mi corazón. Así es de que Betsabé está muy hermosa, así que yo la voy a traer para mi casa. Pero no solamente adulteró con ella, sino que mandó a matar a su marido. El rey David acalló su conciencia y la tuvieron que despertar con la voz de un profeta que no estaba jugando con nada, sino verdadero. Lo enfocó y él tuvo que reconocer que había fallado. Oh, lo veleidoso del corazón. No podemos confiar en los dictados de nuestro corazón. Necesitamos que nos encaminen para amar, mis hermanos, verdaderamente al Señor. Mire qué difícil es esto, hermanos, de permitir que el amor del Señor sea el que domine nuestros actos. Que el apóstol Pedro, después de fallar al Señor, usted sabe, porque no solamente fue Judas, también fue Simón Pedro, que negó que conociera al Señor y hasta que echó maldiciones diciendo que no lo conocía. Qué desfase y qué caída la del apóstol Pedro, fallando, hermanos, jurando que no tenía nada que ver con Jesús el Nazareno. Pero cuando el Señor resucitó de entre los muertos, al primero que llamó fue precisamente a Simón Pedro, y lo enfoca no para avergonzarlo, sino para guiarlo en lo que ahora él tiene que hacer. Fíjese bien, la pregunta que le hace es una pregunta radical. Simón, hijo de Jonás, ¿por qué no le dijo Pedro? Está apelando a su verdadera persona. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En griego es ágape, que quiere decir me amas más que todas las cosas del mundo, más que a tus padres, a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a tus hijos, a tu mujer, a tus bienes. ¿Me amas así? Y Pedro no le da el corazón. Le dice: Señor, yo te quiero mucho.
Te tengo un gran afecto, Señor. Estoy apegado a ti. Pero el Señor le vuelve a hacer la misma pregunta. Simón, hijo de Jonás, ágape, ¿me amas más que todos? Y le dice, Señor, yo fileo, yo te quiero, yo te tengo mucha simpatía por ti, yo te tengo mucho aprecio, Señor, yo te quiero mucho. Pero el Señor no se conforma con eso. Y lo que le dice es, apacienta mis ovejas. En ese trabajo esmerado va a encontrar él la necesidad de hablar el mismo idioma de Jesús, de amarlo más que todas las cosas, porque así lo estaba amando el Señor a él. Por eso cuando ve que él no da más, ya tiene misericordia de Pedro, y entonces le dice, Simón, hijo de Jonás, me aprecias, ¿verdad? Sí, Señor, le dijo, tú sabes todas las cosas que yo fileo, Señor, yo te aprecio a ti. Y el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Y en eso le guió el corazón para que de verdad entrara al amor ágape. Por eso Pedro, según la tradición que parece ser cierta, hasta su vida verdaderamente dio por el Señor, porque encontró, hermano, la guianza de su corazón en el amor de Jesús. Y estuvo dispuesto entonces aún al martirio por causa del amor del Señor. Pero Pedro no comenzó así. Usted sabe que la muchacha que lo vio cuando ya habían capturado al Señor, dijo, y con Jesús Nazareno estaba. Y él dijo, no, que me caiga un rayo si es así, yo no conozco a ese hombre. Así comenzó timorato, así comenzó, hermano, titubeando. Pero como el Señor guió su corazón en aquella increíble entrevista, entonces Pedro logró asirse del amor tan sublime del Señor que se llama ágape. Ese amor no existe entre los hombres, no es un amor de la sociedad humana, sino ese es el amor de Dios. Así es como el Padre ama al Hijo, y el Hijo ama al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama al Hijo y ama al Padre, y el Padre ama al Espíritu Santo también. Es el amor de Dios, que es, hermano, increíblemente grande. Todo lo puede, todo le es posible a ese amor. Por ese amor es que el Padre envió a su Hijo, y el Hijo se ofreció al Padre para hacer el sacrificio perfecto, para ser nosotros perdonados de todos nuestros pecados y tener vida abundante y vida eterna, y bueno, un sinnúmero de maravillas. Pero lo que me impresiona es que vuestros corazones sean encausados, porque no encontramos nosotros por dónde ir. No sabemos esto tan celestial como es el amor de Dios. Nosotros aquí lo más que podemos hacer es querer. Nosotros queremos a nuestra familia, nosotros queremos a nuestra mujer, nosotros queremos a nuestros hijos, queremos a unos bienes que el Señor nos ha regalado. Pero no se trata de eso. Se trata del amor ágape, el amor celestial, el amor que envió a Jesús a morir en una ignominiosa cruz, y no le importó, porque estaba lleno de ese amor. El Señor se hizo esclavo del Padre, y aún en el Getsemaní le dijo, ya resulta, le dijo, que no se haga entonces mi voluntad, Padre, sino la tuya. Y se silenció y no decía nada delante de sus trasquiladores, porque estaba inmerso en el amor de Dios. Por amor a su Padre, que amó tanto a la humanidad, dio su vida a Jesús sin claudicar. Aún, hermano, es muy cuestionado que el Señor en la cruz haya dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca dijo eso, jamás. Lo que dijo, según la versión aramea, que era menos trastocada por las revisiones, es, Padre, para esto me destinaste. Y eso, hermano, tiene mucha correspondencia en el resto de la Biblia. Ahora, lo que literalmente el Señor dijo fue esto: Padre, para esto me has... Vamos a ver si me recuerdo lo que realmente dijo el Señor. Sí, ¿para qué me has abandonado? ¿Para qué? Y el Padre
ratificó que era en favor de su pueblo, porque sería la cabeza de un pueblo bendecido y salvado de su mala condición. Y lo dejó para que peleara la batalla. Eso nos dicen los religiosos. ¿Por qué cree usted que a mediodía el Hijo de Dios estaba, hermano, en tinieblas? 3 horas las tinieblas invadieron la tierra. ¿Por qué cree usted? No es un fenómeno cualquiera. Aconteció, según, hermano, los contextos, como el capítulo 22 del libro de los Salmos y otras porciones de la palabra, y sobre todo Colosenses. El apóstol Pablo habla acerca de lo que sucedió en ese periodo de 3 horas de tinieblas. Aunque no lo vieron los evangelistas Juan, Marcos, Lucas y Juan, el apóstol Pablo lo registra, de que el Señor estaba peleando contra potestades, contra principados, contra el mismo diablo, con la muerte. Y aunque eso no lo vieron ellos, sucedió. Por eso cuando le dice: ¿para qué me has dejado? Eso fue lo que dijo: ¿para qué me has dejado? Para que peleara. Y él solo, porque es el postrer Adán, el otro hombre, que así como el primer hombre nos metió en el problema de la caída suya, Jesús, al identificarnos con él, nos incluye en su justicia, que nos la imputan a nosotros como que fuera nuestra personal, pero es la justicia de él. Su victoria es nuestra victoria. Gloria sea nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Aleluya. Y nosotros necesitamos que nos guíen en ese amor, que nos encaminen, porque somos quedos, somos hermanos de un corazón veleidoso, que como quiere, pero al final de cuentas no quiere. Como que estamos alabando al Señor y luego nos olvidamos de Él y nos enfrascamos en otras cosas, cuando Él lo que quiere es que lo amemos incondicionalmente. Porque la falta del amor ágape en nosotros es un descrédito para nosotros de no entender lo que Él hizo. Nos llamó a una relación de amor imperecedero, tanto así que el Señor va a contraer matrimonio con la señorita iglesia, agraciada de tal manera que estará vestida de lino fino, resplandeciente, porque se va de bodas, se va al matrimonio que el Señor tendrá con su iglesia en los cielos. Gloria sea su poderoso nombre. Nos han llamado a estar enamorados perdidamente del único que es grande y glorioso, nuestro bendito Salvador. Pero para esto necesitamos que nos encaminen, porque nosotros nos aficionamos con esto y lo demás allá, y no podemos nosotros pasar por alto estas instrucciones. Y algo más, a la paciencia de Cristo. Si usted anda apresurado en las cosas que pide, que desea, hermano, va a estar usted padeciendo mucho. El Señor necesita que tengamos paciencia. Dice la Biblia que la paciencia nos es necesaria. Yo quería que dijera es optativa, porque a mí la paciencia no me gusta mucho, hermano. Le confieso aquí entre nos, si usted me cita a mí algo y llega tarde, ay, qué pesado es para mí esperar. Créame, lo más que yo sé esperar son 10 minutos. Después, fúchila, me voy por otro lado. Me gustan las cosas ipso facto. Aleluya. Lo bueno es que nos salvaron inmediatamente al haber creído en el Señor. Nos justificaron y Él nos reconoció como sus hijos. Vaya que no se tardó, hermano. Gracias a Dios. Inmediatamente nos acogió el Señor en su seno. Pues también que nos guíen a la paciencia, porque necesitamos paciencia, mi hermano. Un fruto del Espíritu es paciencia. Paciencia. Y tú no puedes decir: Señor, dame paciencia, pero quiero que me la des ahora, porque sería una contradicción. Tienes que esperar. Mire cómo dice el Salmo tan hermosamente: pacientemente esperé a Jehová.
Y Él se inclinó a mí y oyó mi ruego. ¿Qué tal si dice, Señor, si no te apuras a responderme, me voy al mundo? Ya como que no conocieras qué hay en el mundo. Nosotros ya sabemos que todo es vanidad. No hay nada que sea real. ¿Sabe que hasta los científicos, hermanos, están sospechando que vivimos en una irrealidad? Yo digo, no están tan tontos estos, ¿ah? Parecían tontos, pero tienen algo de listos. Es cierto, hermano, no se vaya a sentir mal, pero esta no es la realidad. La realidad está arriba. Estamos escondidos con Cristo en Dios. Ese sí eres tú. Aleluya. Pero aquí es un reflejo lo que tenemos, mi hermano, donde necesitamos nosotros calificar. Bueno, es muy grande esto, hermano. Que el Señor encamine vuestros corazones, no dice vuestras mentes. El centro de tu ser se llama el corazón. Ahí está la voluntad de esto todo, hermano. No solamente la bombita que te permite vivir. Que guíe vuestros corazones, que os encamine, que nos ponga en el carril, hermano, de su amor, donde renunciamos a todo lo demás para entrar al amor de nuestro Señor. Aleluya. Una renunciación total de nuestro yo, que solo molesta, que solo atrasa, para entrar a lo sublime de su amor, donde todo es posible. Todo se puede soportar en esa dimensión. El amor del Señor es una dimensión que viene desde el cielo y quiere copar la tierra con aquellos que la reciban. Es otra manera de vivir. Es la mejor manera de vivir. Es el vínculo de la perfección que necesitamos abrazar nosotros. Nada más nos va a perfeccionar. No es la trayectoria, no es el conocimiento teológico. No hay nada que pueda, hermano, compararse con el amor recíproco del Señor como el amante nuestro y nosotros como la amada del Señor. Aleluya. Necesitamos amar como Él nos ama a nosotros. Vaya tarea, vaya desafío, hermanos, vaya nivelación de amarlo a Jesús como Él nos ama a nosotros. Porque necesitamos estar uniformados con Él y que tengamos paciencia, porque los tratos del Señor requieren de paciencia. Ayer hubo una clase que me impresionó mucho acerca de José. Tantos años que yo he leído la historia de José, el hijo predilecto de Jacob, que ese hombre pasó 13 años en la cárcel, vapuleado por todos lados, mi hermano. Sus hermanos lo vendieron, lo querían matar al principio, después dijeron, no, este sí vale plata, vendámoslo mejor, y un montón de cosas. Una vieja mañosa que salió ahí que quería acostarse con él, y él tuvo que decirle, fúchila, 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 nada que ver con esto. Y todo le iba mal. Se fue a la cárcel injustamente, lo vendieron injustamente, era un esclavo injustamente, pero Dios estaba con él, tratándolo, de tal manera que cuando tuvo que enfrentarse con sus hermanos que lo habían vendido, ya él había digerido el trato del Señor. Ya sabía que fue el Señor el que lo trató de esa manera, para hacerlo el gobernador del imperio más grande que había en aquellos días, como era el imperio egipcio. De tal manera que el faraón se puso a reposar y dijo, todo se queda a cargo de José. Lo que él diga es lo que vale. Y todos inclínense y arrodíense delante del gobernador que se llama José. Hermano, de la cárcel a ser el gobernador por la misericordia de Dios. ¿Cómo pudo digerir él los tratos del Señor? Lo estaban encaminando nada menos que a ser el más grande de todos y el que propiciaría la alimentación en aquella hambruna, especialmente para sus familiares, para su descendencia, para su padre, para sus hermanos. Dios tiene cosas impresionantes, es cierto, hermano. No podemos ni siquiera sospechar lo grande que es su programa, pero necesitamos que nos encarrilen, que nos encaucen, porque nosotros no sabemos hacerlo, pero podemos recibir la gracia de Dios. Y que tengamos paciencia, porque el Señor obra en su tiempo. El Señor tiene un kairos para todo, y nosotros no podemos con nuestro relojito decirle, Señor, apúrate, apúrate. No, nunca le diga apúrate, Señor,
ayúdame a esperar, a disfrutar anticipadamente lo que tú tienes programado para mí. Amén. Póngase de pie, mi hermano. ¿Va a tomar usted este consejo?